Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha aí da sua casa ou do trabalho, através da tela do seu smartphone, do computador ou do tablet. Que prazer contar com a sua presença. Estamos justamente em um evento que leva em conta todos os procedimentos de proteção e assim seguindo todo o protocolo sanitário para o meu, o seu, o nosso cuidado e proteção diante esse período de pandemia. E vamos iniciar, a partir de agora, as atividades deste segundo dia do 11º Congresso Brasileiro de Hispanistas, que nesta edição tem como objetivo intensificar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições de ensino superior que se dedicam aos estudos hispânicos. Esta edição é marcada pela comemoração dos 20 anos da ABH, Associação Brasileira de Hispanistas, e por um tema que pauta o evento, Hispanismos em Tempos de Exceção. Um tema que está claramente marcado pelas urgências do presente, mas que também nos permite rever, discutir e projetar as evoluções passadas e futuras dos nossos campos de investigação. A realização do 11º Congresso Brasileiro de Hispanistas é da Associação Brasileira de Hispanistas, ABH, e conta com o apoio da Associação dos Professores de Espanhol do Estado de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco. A organização é da Realize Eventos Científicos e editora. Iniciamos as atividades desta manhã, agora com o tema sobre a escritura de Antônio José Pontes, Entre as Ruínas e o Humor. Nesta atividade, contaremos com as presenças do professor Antônio José Pontes, que atualmente é vice-diretor do jornal digital Diário de Cuba, publicado em Madrid, e das professoras Helena Palmeiro Gonzalez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também da professora Idália Morejon Arnaiz, da Universidade de São Paulo. Teremos como mediadoras as professoras, onde iremos apresentá-las e logo em seguida elas farão a apresentação do professor. Professora Helena Palmeiro é professora titular de Literaturas Hispano-Americanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, graduada em Filologia Hispânica e doutora em Ciências Filológicas, ambas pela Universidade Central de Lavídias, em Cuba. Tem estágios de pós-doutorado na Universidade de Sorbonne, na França, e na Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, além de um estágio sênior nos Estados Unidos. Em 2017, fez um pós-doutor sênior com bolsa CAPES na Yale University, nos Estados Unidos. É editora-chefe da revista Alia, publicação do programa de pós-graduação em letras neolatinas da UFRJ. Também temos a professora Idália Morejon Arnaiz, que é professora de literatura hispano-americana da Universidade de São Paulo, licenciada em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Havana, em Cuba, mestre em Letras, Língua e Literatura Francesa e doutora em Integração da América Latina, Literatura Comparada, ambos pela Universidade de São Paulo, além de pós-doutora do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas. Muito bem-vindo, professor, muito bem-vinda, professoras. Que prazer recebê-los aqui no evento. Passamos a palavra agora às mediadoras desta atividade. Un buen día a todos.
Un saludo a los participantes en el 11º Congreso de la Asociación Brasilera de Hispanistas, a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy en el chat, y nuestro agradecimiento a la comisión organizadora que nos posibilitó este espacio de diálogo con escritores. Agradecemos de manera especial al escritor cubano Antonio José Ponte, una de las voces más originales de la literatura cubana contemporánea, por la gentileza de concedernos parte de su valioso tiempo para conversar sobre su obra. Sé bienvenido, Ponte, a nuestro congreso. Gracias. Quiero también agradecer la oportunidad de estar compartiendo la actividad con mi colega Idalia Morejón, una oportunidad extraordinaria porque admiro mucho su trabajo intelectual. Adecuándonos a estas nuevas formas de socialización y debate en la red que han proliferado en los últimos meses, estructuramos la actividad de la siguiente manera. Primeramente, haré una presentación de la obra de Ponte que, por razones inexplicables, no ha tenido en Brasil la circulación que ha tenido en otros espacios de América y de Europa. Ponte está editado en Argentina, en México, en España, en Francia, en Alemania, y ha sido traducido al inglés, al francés, al portugués, al alemán. Después estaré compartiendo con Idalia Morejón la sesión de preguntas, que decidimos dividir atendiendo a la especificidad de nuestros perfiles de investigación, a nuestros focos de interés y atendiendo al propio movimiento de la obra de Ponte en el tiempo. Yo conversaré sobre sus textos tempranos hasta aproximadamente 2007 e Idalia se detendrá mucho más en sus últimos libros o en los últimos años de su producción. Idalia hará las conclusiones de la entrevista y finalmente entonces abriremos el espacio para conversar con el público que nos asiste y en ese momento Ponte tendrá la oportunidad de conversar con los congresistas y con las personas que están entrando ahora en el chat y en ese momento Idalia y yo moderaremos la actividad. Bueno, presentar a Ponte significa abrirnos paso en un mundo de contradicciones. Es un habanero profundo que nació en Matanzas, es un ingeniero hidráulico que escribe literatura, es un autor que se desdobla en identidades apócrifas, es un escritor capaz de pasar con toda naturalidad de Marcel Proust al Bisté de Claria, como ha dicho con sus palabras siempre jocosas Enrico del Risco. Y es que se trata de un hombre de una extraordinaria erudición que se mueve confortablemente entre los registros de la llamada alta cultura universal y el chiste callejero cubano, capaz de integrar la contradicción de manera productiva a su pensamiento como forma eficaz de conocimiento del mundo. Ponte nació en la ciudad de Matanza, en Cuba, pero muy joven, en el año 80, se trasladó para La Habana, ciudad que tendrá una presencia definitiva en su obra. Allí vivió hasta 2006, fecha en que fijó residencia en Madrid. Además de ensayista, narrador, poeta, editor, ha trabajado como ingeniero hidráulico, que es su profesión de formación universitaria, o sea, su formación, perdón, y como guionista de cine y como profesor de literatura. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Princeton, en la Penn, en la CUNY y fue escritor residente en la Universidad de Berkeley. Su primera publicación es en 1985, con solo 21 años, y es un cuaderno de poesías, Árbol del Muerto y otros poemas, publicado en La Habana. Le siguen 2 libros, 13 poemas de 1990 y poesía, que se une la obra del 82 al 89. Es un libro del 91 y que ganan premios importantes en ese momento en Cuba. En 1992 publica otro libro de poesía, Naufragios, y en el 93 La lengua de Virgilio, ambos por una editora local de la ciudad de Matanzas, que en los 90 fue una editora bien interesante, la editora Vigilia. En 1995 aparece Un seguidor de Montaigne mira La Habana, un libro que recibe ese año el Premio Nacional de la Crítica en Cuba. En él aparece el tema de las ruinas habaneras, que será central en la obra de Ponte, la indeterminación genérica que tanto marcará su escritura.
Y aparece también esa forma palincestuosa de leer la ciudad que se continuará en textos posteriores. Ponte integra las miradas y las imágenes de otros cronistas a su mirada de La Habana, elaborando en esa relectura una renovada percepción de la ciudad. 2 años después de este formidable libro, en 1997, publica en Francia Las comidas profundas. Desde una mesa carente de alimentos en La Habana de los años 90, La Habana del periodo especial, un escritor escribe sobre comidas, sobre la comida en la literatura cubana, que es un tópico recurrente en la literatura cubana, sobre el sentido sustitutivo de toda comida y sobre sus propias comidas literarias. Este es un título sobre el que estaremos hablando en nuestra entrevista y por eso no me voy a detener mucho más. Ese mismo año sale en La Habana su libro de poesía, Asiento en las ruinas, y en 2001 sale El abrigo de aire, ensayo sobre literatura cubana en Argentina, en colaboración con Mónica Bernabé y Marcela Sanín. El ensayo que firma Ponte en este libro, El abrigo de aire, homónimo, el libro toma el título del ensayo de Ponte, es una original relectura de José Martí, una figura singular en la historia literaria cubana, sobre el cual recae todo el peso de una biografía y de una construcción apostólica, tradición que Ponte intenta horadar en su ensayo. En 2002 publica en Barcelona su novela Contrabando de sombras y sale en México El libro perdido de los origenistas. Este último es una originalísima lectura del canon literario cubano, específicamente del restrictivo canon que la política cultural de la Revolución cubana fue construyendo con el olvido de figuras fundamentales de nuestra literatura y con la monumentalización de otras. En 2005 aparece Un arte de hacer ruina y otros cuentos en México, que reúne 2 libros, Cuentos de todas partes del imperio y Corazón de Esquitaliés, que habían sido publicados con anterioridad en el 98 y en el 2000. Hasta aquí yo he estado hablando así de ediciones que han tenido múltiples reediciones, traducciones y por razones de tiempo, obviamente no me estoy deteniendo en esos elementos. Ya en 2007, Alfaguara publica La fiesta vigilada. Aquí la ruina pasa a ser tema, es método de análisis, a mi manera de ver es una manera de estudiar la historia, la sociedad, y es forma, si pensamos en la manera de construir una historia a partir de lo fragmentario, de lo residual, de las huellas dejadas por otras escrituras que Ponte va rescatando, va reelaborando, va releyendo en su texto. Como su título indica, hay en él 2 claves de lectura. La fiesta, que vuelve en los años 90 a Cuba, y el espionaje. No adelanto mucho más de él porque mi primera pregunta va a estar dirigida a conversar sobre esta obra. Sus 2 últimos libros, Villamarista en Plata, que es un libro de 2010, y La lengua suelta, de 2020, en ellos Ponte pone en escena las tensiones entre literatura, política, ética, lugar intelectual, que han estado en toda su obra anterior, pero que ahora adquieren en estos libros máxima centralidad. Explorando ahora todas las potencialidades de la intermedialidad a que el mundo contemporáneo nos convoca. También nos vamos a estar deteniendo en estos libros durante la entrevista, por eso voy dejando por aquí la presentación de ellos. En Brasil ha sido publicado por Malhafina Cartonera, un bellísimo proyecto editorial que dirige Idalia Morejón en San Paulo. La edición se titula 2 ensayos y reúne 2 textos de tema martiano, El abrigo de aire y La historia de una bofetada. En el segundo semestre de este año está saliendo una edición de Las comidas profundas por la editora Papéis Salvagens de Río de Janeiro. Ponte fue director de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, que todo el mundo sabe, una revista, digamos, paradigmática en la historia de la cultura de los últimos 60 años, y yo diría que del siglo XX, y tras su desaparición en 2009 fundó el Diario de Cuba, del cual es actualmente su director.
Su obra hoy cuenta con una amplia crítica. Sus libros son objeto de estudio académico en diversas partes del mundo. En Brasil ha sido estudiado en tesis de conclusión de doctorado, en diversos artículos científicos, en algunos capítulos de libros. Recién cuando preparaba este material hojeaba Ruinologías, un libro que salió el año pasado en el que está incluido uno de los relatos de Ponte del arte de hacer ruinas, justamente. Entonces, hecha esta rápida presentación de su obra, me parece interesante que pasemos al diálogo. En un célebre ensayo sobre Carpentier, Ponte, Roberto González Echeverría alude a toda una estirpe de escritores cuya obra puede ser leída como una red organizada de obsesiones, y él toma ahí la feliz expresión de Barthes cuando caracterizaba la obra de Michelet. Es la estirpe de Calderón, de Cervantes, de Borges, de Góngora, de Lezama Lima, de Octavio Paz, y conjeturo que es posible leer tu obra en esa tradición. Si consideramos que un conjunto de temas y motivos, yo diría que obsesiones, recurren permanentemente en ella, articulando así toda una red de pensamiento. ¿Acaso la más sugerente de esas obsesiones sea tu reflexión sobre las ruinas? Es evidente en tu obra el interés por las formas que asume el signo de las ruinas. Está en tu lectura de la ciudad, la que haces en un seguidor de Montaigne, Mira La Habana, en un arte de hacer ruina y otros cuentos, o en la fiesta vigilada. También es un signo presente cuando reflexionas sobre otras formas de la cultura. Pienso en la ruina de la mesa cubana que preside las comidas profundas, o en la ruina de la fiesta que desarrollas en la fiesta vigilada. Está en tu método analítico, tu ruinología del origenismo en el libro Perdido de los origenistas es un ejemplo magnífico. Está en tu concepción de la historia, que se lee prácticamente en todas las obras, pero muy evidente en la fiesta vigilada. Inclusive algunos críticos como Francisco Morán han dicho que está en tu forma de escribir, en tu manera de relacionarte con el lenguaje. O sea que yo diría que la ruina articula toda una poética en tu obra. ¿Podrías comentar cómo se ha ido integrando ese signo a tu trabajo creativo al punto de articular una poética que te identifica, que te singulariza como escritor? Siempre que hablo de Ponte por aquí, el escritor de las ruinas, ¿no? Y si te parece bien, podríamos colocar la mirada en la fiesta vigilada, que me parece el texto que, en mi opinión, ¿no?, integra de una manera plena eso que yo llamo una poética. Sí, bueno, primero, buenos días a todos, ya los había saludado a quienes nos escuchan y nos ven, hispanistas y público, hispanistas brasileños y público en general. Estoy muy agradecido a la invitación que me hicieron Dalia Morejón y Elena Palmero para estar acá y estar con ustedes compartiendo este diálogo. Hablar de ruinas, sí, se ha hecho para mí ya un poco, son como mis tigres borgesianos o mis parejas diamantes de Octavio Paz, ¿no? Es algo recurrente. Y hablar de obsesiones siempre para un escritor es algo de un arma de doble filo, en el sentido de que estamos hablando de algo que está en la naturaleza esencial de lo que el escritor busca, pero también está el peligro de hacer retórica de esa búsqueda, de insistir tanto sobre un tema, cansar el tema, agotarse uno, agotar los recursos que tiene uno como escritor tratando el tema. Yo confieso que las ruinas la vivo con en esa doble filo del arma, pero no puedo salirme de la obsesión, como voy a contar en breve. Voy a centrarme, como tú me pides, Elena, en la fiesta vigilada, en el libro La fiesta vigilada. Bueno, ¿por qué la ruina? ¿Por qué la obsesión por la ruina? Yo diría que por varias razones. La primera, una razón más evidente, la razón arquitectónica, la razón de haber
vivido en La Habana desde los 16 hasta los 42 años, haber estado en La Habana, que es una ciudad, como muchos de ustedes conocerán de primera mano, de visitantes, y otros habrán visto muchas imágenes, porque es una ciudad que ha sido muy recorrida por fotógrafos, por documentalistas, sobre todo en los últimos años. Una ciudad que exhibe sus ruinas, que exhibe su parálisis, que exhibe su decadencia, o de la cual se ha hecho una exhibición de esa parálisis, de esa decadencia y de esa ruina. Es una ciudad con un problema urbanístico y arquitectónico tremendo. Es una ciudad que podríamos decir que lleva más de medio siglo detenida, sin grandes intervenciones inmobiliarias, ni intervenciones urbanísticas, ni intervenciones arquitectónicas en su centro, lo cual hace de ella un problema muy curioso. Es como el reino de la Bella Durmiente. Es un sitio en el cual todo se aparece paralizado. Esto se complementa con autos de los años 50, llamados almendrones, que le llaman en Cuba. Se complementa también con una especie de ruina de la ideología, y es otro de los temas sobre los cuales me detengo yo en la fiesta vigilada. La idea de que la ruina arquitectónica corre en paralelo, está acompañada por la ruina de una ideología. De algún modo nos aseguraron que se iba a construir una nueva sociedad en Cuba a partir de 1959, a partir del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Iba a construirse una nueva sociedad para nuevos hombres y nuevas mujeres, y que esa nueva sociedad era el camino histórico, el sentido histórico hacia el cual iba toda la historia cubana, la historia latinoamericana y la historia universal. También de algún modo se repetía todo el horizonte de esperanzas que se había abierto en la revolución de 1917 en Rusia. Habíamos recorrido ya el capitalismo y entrábamos entonces en la construcción del socialismo y del comunismo. Esa construcción está tan paralizada, o ha estado desde hace décadas tan paralizada como la ciudad. Se corresponde, podríamos hacer un paralelo que está hecho en la fiesta vigilada, en el libro, yo lo hago en cierto momento, entre el discurso de las autoridades, el discurso ideológico, el discurso centralmente del poder, el discurso central del poder, y todo el ambiente de la ciudad, la arquitectura que rodea y donde ese discurso se escucha. De manera que cuando uno recorre La Habana, no solo está recorriendo, o cuando visita La Habana, o cuando piensa en La Habana, no solo está recorriendo, pensando, visitando las ruinas de La Habana, sino también está visitando las ruinas de Utopía, la ciudad que no iba a ser, pero que estaba hecha de todas las esperanzas que el marxismo y que la ideología de la revolución cubana había pensado para una sociedad. Esto se corresponde también con una ruina del discurso, no solo la ideología, sino también el discurso. El discurso, si uno revisa los discursos o se detiene puntualmente, porque es oceánico la materia. Hablo de los discursos de Fidel Castro. Los discursos de Fidel Castro, como saben ustedes, cada discurso era oceánico en el sentido de una extensión enorme, pero además cada discurso estaba acompañado de un discurso anterior muy inmediato y de uno posterior muy inmediato. Habló demasiado, habló mucho, habló largamente durante décadas.
Si uno toma 2 o 3 ejemplos, para no agotarse navegando este océano de este discurso, uno encuentra que comienza con lleno de unas promesas enormes, lleno de una descripción del futuro, lleno de un afán utópico muy grande, y se va convirtiendo, va perdiendo toda esa capacidad de prometer, va perdiendo toda esa capacidad utópica y se va convirtiendo en un discurso de resistencia. De manera que si pensamos en la construcción de un edificio, el discurso como la construcción de un edificio, el edificio deja de crecer y lo que empieza es a resistir como una ruina. Empieza a forcejear contra los elementos que combaten la verticalidad de ese edificio. Eso hace también que el discurso sea un discurso arruinado, un discurso de ruina, un discurso que se corresponde perfectamente con la ruina. Es un discurso que además combina con la promesa de un futuro, combina también la amenaza continua de la guerra, de la invasión norteamericana, de la respuesta de Washington, de la política imperialista de Washington, a la política de soberanía que ha hecho la revolución en Cuba. Ese temor es constantemente utilizado en el discurso oficial cubano, todavía es utilizado como retórica, evidentemente como retórica vacía, llega a ser una especie de recurrencia vana, pero a mí me interesaba en la fiesta vigilada estudiar cómo ese discurso, esa invasión, esa amenaza de invasión pronosticada continuamente, se corresponde con una ciudad que parece bombardeada y donde no ha habido guerra. Pero el no intervenir en ella, el no restaurar la ciudad, el no hacer crecer la ciudad, hace que la ciudad esté detenida en el tiempo y parezca que ha sido bombardeada de una guerra que no fue. Todo esto tiene que ver también, el discurso de la ruina tiene que ver con el lenguaje, como has apuntado tú que Francisco Morán cita en uno de sus textos. A mí me interesa la ruina más allá del tema cubano, más allá del tema habanero, más allá del tema de la ideología. Me interesa también como apreciación estética, me interesa por lo que los alemanes llaman Ruinenlust, que podría traducirse como amor por las ruinas, pero casi lujuria por las ruinas, ¿no? Hubo un momento en que me estuve deteniendo en ver qué términos usaba para la ruina cada idioma, porque había muy poca flexibilidad en los idiomas para tratar la ruina. Es decir, el alemán, ya he dicho, tenía el Ruinenlust. Los franceses cuentan con un término que a mí me gusta mucho, que es ruiniste, que está dedicado especialmente a los pintores de ruinas, pero que por ampliación se extiende más allá. Yo pensé en ruinología para el estudio de las ruinas, y el portugués tiene, no sé si ustedes me dirán luego, no sé si en Brasil lo comparten, en portugués de Portugal, es el que yo, donde lo aprendí un poco, es ruir, el verbo que es algo que parece un verbo que es casi una onomatopeya, ¿no? El español no cuenta con estas cosas. Entonces, todo esto habla también, cuando hablo de términos de distintos idiomas con los cuales se puede, tomo de uno, tomo del otro y voy componiendo un discurso, las ruinas, una ruinología, habla también de la ruina, de una gran ruina, que es la ruina, una ruina que está en el origen de todo, que es la ruina de la Torre de Babel. Es decir, cada escritor administra como puede su ruina de Torre de Babel, entonces esto todo era lo que me interesaba con la ruina. A su vez me interesaba
el tema de la vigilancia, como dices tú, del espionaje. Y para explicar ese interés, lo mejor será explicar el origen de por qué me detuve en ese tema. Yo estaba leyendo, releyendo, antes de escribir el libro, antes de proponerme escribir el libro, antes de pensar que iba a escribir ese libro, yo estaba releyendo A Humana en Habana, Nuestro Hombre en La Habana, la novela de Graham Greene, que sucede en La Habana en el año 57, 58. Ya yo la había leído antes, la volví a leer, y cuando la vuelvo a leer, me doy cuenta de que muchas de las notas de ambiente, notas de color, como se diría en periodismo, que Graham Greene ponía en su libro, esas notas hablaban de una Habana que ya se había perdido, pero que en ese momento las empresas turísticas estatales cubanas estaban tratando de recuperar. Es decir, la revolución triunfa, entre otras cosas, para clausurar el discurso de la Cuba turística, de la Cuba como patio de recreo de los turistas norteamericanos. Y sin embargo, pasado el tiempo, adoptado el dólar dentro de la economía de la revolución, de la economía revolucionaria cubana, del Estado cubano, empieza a recuperarse esa Habana para seducir al turismo internacional. Vuelven al viejo mito de la rumbera, de la mulata, los premios eróticos que da el trópico, de Tropicana bajo las estrellas, de la música cubana antigua. Coincide esto con Buenavista Social Club y el revival de la música tradicional cubana, un revival en la cual el Estado cubano no participó, sino que se agregó a estos intentos internacionales. Entonces, de pronto, la Habana que yo estoy leyendo en Graham Greene es la Habana que están queriendo construir como ficticiamente para recuperar el lustre de la ciudad ante un turismo. Me llama la atención eso, y me llama la atención todo el caso policial que hay en el libro. Y estoy pensando entonces cómo La Habana no ha dejado de ser muy distinta a la que ve. Greene describe la dictadura de Fulgencio Batista. Yo estoy viviendo en ese momento en la dictadura de Fidel Castro. Hay un reclamo turístico sobre mitos y sobre arquetipos tropicales que vuelven a compartirse después de un merodeo, después de mucho tiempo de no cultivarlos, y hay una vigilancia policial de esa dictadura, un aparato de represión y un aparato de vigilancia. Entonces eso hace que para mí, en ese momento, la novela de Greene me indica que estamos volviendo, estamos como viajando en círculo, vamos hacia atrás de nuevo, y que se cerró Utopía, y que la utopía es una suerte de restauración. Es muy complicado. Y ese movimiento en círculo es el movimiento para mí de las ruinas también. Es el movimiento, el merodeo alrededor de algo que resulta un enigma, de algo que nos inquieta, que nos interroga, a la cual queremos interrogar también, pero no hay capacidad de respuesta dentro de la ruina. La ruina casi siempre escamotea la respuesta que le hacemos, y se convierte entonces toda la ciudad en un campo de ruinas, en un campo también de espionaje, y la reflexión está toda intrincada dentro de él. Yo trabajo fragmentariamente, sin embargo quisiera dejar dicho o declarar, aunque no sé con cuánta felicidad esté defendiendo esta posición, porque el escritor muchas veces no sabe de lo que habla. Siempre pienso en una frase de Maurice Blanchot que decía que el escritor tenía en la frente tatuado no me leyere, no me puedo leer. Pero bueno, yo he pensado siempre que el trabajo mío con el fragmento, imbricando fragmentos, no es exactamente un trabajo con ruinas, no es un trabajo de hacer ruinas, es un trabajo más bien como de tejedor de
de patchwork, de quilts, de estas sobrecamas de retazos que se hacen, o de un trabajo de constructor de vitrales, o un trabajo de constructor de catedrales, que va agregando a lo ya hecho fragmentos un poco disonantes, pero que se van convirtiendo en algo que luego tendrá una cierta armonía, ¿no? Me gusta ese trabajo de combinar disonancias, a ver qué sale de él. Sí, podríamos continuar hablando largamente de La fiesta vigilada, un libro que tiene tantos ángulos para ver. Me llama mucho la atención esa observación que haces del fragmento, porque mi percepción sí lo asocio con algo memorial, pero tu idea de la colcha de retazos, del vitral, son memorias que se van armando. Entonces, en ese sentido, me parece que daría para conversar después en otro momento, tal vez, o reflexionar más, tal vez estés convidando a la escritura de un ensayo, ¿no? sobre ese tema. A mí me gustaría ahora que nos aproximáramos al tema de tu relación intelectual con Orígenes. La referencia más inmediata, obvio, es el libro Perdido de los Origenistas, ¿no? Una singular reinterpretación del legado origenista que te permite transitar con maestría por el tema del lugar ético de la escritura. Pero no hay dudas de que está en toda tu obra, que en toda tu obra recirculan de diversas maneras lo que tú llamas los viejos maestros, ¿no? Los maestros de Orígenes. En Las comidas profundas, un libro donde comida y escritura se miran y se remiten permanentemente, llegas inclusive a declarar la asimilación antropofágica de Orígenes, en Orígenes donde tú encuentras tus comidas profundas. Y tomo las palabras de Mónica Bernabé, en ese horno cubano de las transmutaciones, donde vuelves a masticar las viejas palabras para otorgarle nuevos sabores. Vamos a conversar un poco de ese libro, Las comidas profundas, y en particular sobre tus comidas profundas. ¿Cuáles son tus comidas profundas? Sí, tengo que relacionar, me gustaría empezar relacionando la idea de Orígenes y la idea de la búsqueda del grupo origenista, que es un grupo de escritores de los años, con la revista sale el primer número en el año 44, de los años 40. Las figuras más conocidas son José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Cintia Gutiérrez, Liceo Diego, Fina García Marrut. Y es un grupo de escritores que cuando yo empiezo en la vida a tratar de leer lo que me antecede en la literatura cubana del siglo XX, está desaparecido. La mayoría de ellos están desaparecidos. Es decir, pero no desaparecidos porque el libro esté agotado, porque no se encuentre, porque sea difícil de obtener el libro, o porque en las bibliotecas sea de difícil préstamo el libro. No es, hay una damnatio memoria, es decir, hay una orden de hacer desaparecer a esos escritores desde hace años. Forma parte de la censura estatal impuesta en Cuba. Y para mí, si me pongo a pensar en un cruce de obsesiones, una de mis obsesiones es la censura también, porque la censura es la ruina también. Pero una ruina sin ningún beneficio estético. No lo hay para mí. Hay escritores que sacan cuenta de cuánto se beneficia una obra de haber sido censurada. Eso me parece una compensación bastante cobarde y bastante mostrenca, no da mucho para nada. Acceder a una cultura en la cual han desaparecido varios de sus más grandes escritores, como estoy pensando en Lezama y en Piñera, es bastante problemático. Más aún cuando es un espacio tan cerrado, un espacio literario tan cerrado como el cubano, donde se administra muy bien la censura. La censura llega a ser un bloqueo, ese término que utiliza tanto la política cubana para quejarse de la política norteamericana.
bloquean la vida literaria cubana. Es decir, durante más de una década, el público lector cubano no puede acceder a estos libros, pero no conoce los nombres de Lezama o de Piñera, no los ha oído. Quien empiece a escribir en el año 80 y no encuentre a alguien que le haya dicho, que le haya pasado el secreto de Lezama, Lezama tiene un texto que se llama El secreto de Garcilaso, el secreto de Lezama, o el secreto de Piñera, o el secreto de muchos otros escritores, de Lorenzo García Vega, o de Gastón Vaquero, que son exiliados, además de reprimidos en tanto problemáticos, están reprimidos silenciados en tanto exiliados. Es muy difícil entonces acceder a ellos. Pero es un panorama también de principios de los 80, en el cual esto se acompaña con grandes prohibiciones internacionales también. Es decir, Borges está prohibido dentro de Cuba. Nadie tiene un libro de Borges en Cuba al acceso tan fácilmente. Está prohibido Octavio Paz, está prohibido Mario Vargas Llosa. Están prohibidos muchos, de la alta y de la baja cultura. Está prohibido, last but not least, Roberto Carlos. Entonces, hay una serie de prohibiciones con las cuales uno, cuando empieza a tener una educación literaria nacional o internacional también, no puede acceder, porque estos nombres están prohibidos. Entonces, para mí, llegar a Orígenes es llegar a lo prohibido también, es llegar a lo censurado, a lo que ha sido tachado, y es recuperar, es hacer una arqueología, pero una arqueología subacuática casi, es una arqueología de archipiélago. Hay que inmersionarse para encontrar estos libros. Encontrar estos libros, y además uno no puede, una vez encontrado, uno lo puede incorporar a su literatura, pero tiene que cuidarse mucho de no explicitar esos nombres. Uno no puede publicar el nombre de Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, aunque su literatura está hecha de la influencia de Guillermo Cabrera Infante. Eso le pasa a muchos autores. Eso ha cambiado en los últimos tiempos dentro de Cuba, pero ha dejado una marca dentro de la historia de la transmisión literaria en Cuba. Y marca una generación. Sí, marca una generación. Sí, claro. Marca una generación. Y es una generación que tiene entonces que recuperar a Orígenes, que tiene que leer Orígenes, buceando dentro de Orígenes. En Cuba bucear es también buscar dentro de la basura. La gente que buscan dentro de la basura para ver qué pueden encontrar es bucear dentro de Orígenes. Hay que bucear dentro de toda la literatura oficial para llegar a estos nombres prohibidos. Entonces, para mí eso tiene una importancia, no solo de la recuperación de nombres, sino también la recuperación de un lenguaje. Hay algo que ir a Orígenes para mí significó encontrar un idioma perdido, una serie de idiomas perdidos. En Lezama Lima yo encuentro palabras que solo mis abuelos hablaban. Lezama Lima, por ejemplo, en Paradiso, en su novela, habla de una fiesta, de una gran fiesta, y le dice el bailongo. Entonces, la palabra bailongo a mí me remitía a mis abuelos, que la decían, la hablaban. De algún modo, leerlo es, para mí, oír a mis abuelos hablar. Son mis abuelos literarios también. Y yo los llamo maestros antiguos en el sentido de la pintura también, de la gran pintura europea. Son los Tizianos y los Velázquez que nos corresponden en la educación cultural cubana. Y también en el sentido en que Oden, en el poema Museo de Bellas Artes, habla de los viejos maestros sabían lo que era sufrir. Es decir, es también una lección de entereza ética, de administrar el sufrimiento, de afrontar el sufrimiento, afrontar el silencio, afrontar la no existencia. Lezama, Virgilio, todos ellos fueron, como dice Orwell en 1984, fueron vaporizados. Ahora yo cuando compro comida, compro arroz vaporizado, y pienso siempre en Orwell, en cómo pienso, aquí no va a haber, es una caja vacía, que no habrá arroz porque todo está vaporizado, ¿no? A la manera en que en Oceanía, en
Ponte, fíjate que en Cuba también le decimos los viejos a los padres. Sí, a los sí, abuelos, sí, a los a los padres. abuelos, a los Es padres. la Sí. forma cariñosa de Exacto, hablar de los padres en exacto, los viejos. exacto. Entonces es una educación alrededor de textos prohibidos, alrededor de textos que tienen además el plus adicional, la adición de placer que da haber encontrado un libro en el mercado negro. La comida conseguida en mercado negro sabe mejor, porque sabe aventura, tiene el sentido de la aventura y tiene el sentido también de los riesgos, tiene el sentido de los riesgosos. Entonces, encontrar estos libros era riesgoso. Tiene además algo más. En el caso de Lezama, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, en el caso de Jorge Luis Borges, son tres escritores a los que uno accede, pero cuando accede a ellos, accede a una biblioteca que cada uno de ellos forma. Es decir, hay un montón de autores a los cuales yo llegué vía Lezama y otros vía Borges y otros vía Octavio Paz, que me estaban siendo negados, no porque esos autores estuvieran prohibidos dentro de la cultura cubana. Digamos, Chesterton no estaba prohibido dentro de la cultura cubana, pero nadie hablaba de Chesterton. Yo tuve que llegar a Borges para llegar a Chesterton. Entonces, eso hace que cuando tú recuperabas a uno de estos escritores, no estabas recuperando un escritor, no estabas recuperando a los origenistas, estabas recuperando toda una biblioteca inmensa. Era la biblioteca tan inmensa como si se juntaran las bibliotecas de Octavio Paz y la de Borges y la de Lezama. Entonces, en ese sentido, era un momento grande, para mí fue un momento grande. Después fue un momento muy curioso, porque el mismo Estado que había hecho silenciar y había condenado hasta la muerte, no condenar a muerte, sino a condenar al silencio hasta la muerte a Lezama o a Piñera, entonces empieza a administrarlo como glorias nacionales. E incluso empieza a administrarlo como glorias nacionales relacionadas con la revolución, como es el caso de ciertos textos de Lezama que aparecen, que republican de simpatía revolucionaria de Lezama. Entonces eso me interesaba también, la idea de juntar por una parte el castigo, el damnatio memoria, y por la otra la apoteosis, todo a cargo del Estado. De algún modo yo lo que estudio es la recuperación que una misma política cultural a lo largo del tiempo hace de unos autores problemáticos, ¿no? Es evidente, o sea, estábamos conversando un poco de la tradición cubana, de orígenes, que tú has articulado a una tradición latinoamericana por otras razones, pero que ha entrado Borges, ha entrado Paz. Y me gustaría ahora un poco ampliar esa red de padres, esa red de viejos y esa red filiativa que hay en tu obra, porque yo sé que eres un gran lector de la literatura de lengua inglesa. Entonces, yo pienso, me gustaría indagar en este sentido. Es evidente que tu obra corroe ese modelo de representatividad latinoamericana que tanto circuló en el mundo editorial de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El modelo Boom, el modelo realismo mágico, que tu escritura y tu práctica intelectual problematizan las nociones totalizantes de identidad, de pertenencia, de pertenencia como tribu, quiero decir, de localización de la cultura, esa idea de falso origen y no de orígenes multiplicados, ¿no? Que tanto marca el pensamiento moderno. Inclusive yo me atrevería a decir que tu obra postula otras maneras de pensar la comunidad literaria, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cómo consigues transitar tan profundamente por la cultura cubana, quien te lee, está viendo así una cultura cubana profunda, y al mismo tiempo se te puede reconocer en otras múltiples tradiciones literarias, en el amplio espectro de la literatura del mundo, ¿no? Cómo ser un escritor tan
afín y tan profundamente cubano en el sentido de bucear, como tú dices, en la cultura cubana y al mismo tiempo reconocerte en otras tradiciones. Has estado hablando de algunos autores, pero tal vez ahora podríamos entrar más en ese tema de esos otros maestros, ¿no? Sí, bueno, yo diría que, lo primero, así como condición, como requisito, es no querer ser embajador de tu país. La literatura latinoamericana del siglo XX tuvo muchos embajadores. Digamos, Carlos Fuentes era un embajador de México, Octavio Paz es un embajador de México, García Márquez es un embajador de Colombia, y son tan embajadores que pueden ser embajadores del continente completo. Representan el continente, tienen un afán de representatividad muy grande. Ese afán de representatividad a mí no me acompaña, está muy escarmentado. Yo puedo hablar sobre Cuba, pero hablo sobre Cuba escarmentadamente. Yo no comparto el nacionalismo, porque el nacionalismo para mí es una trampa también política. Se ha convertido en una trampa política. Es una trampa política y es una trampa del escritor, para el escritor también. Es decir, queda reducido a una demarcación que es una más de las demarcaciones. Por ejemplo, siempre he criticado en los críticos de la narrativa cubana, se ocupan siempre de estudiar los efectos de la narrativa, los efectos de la tradición narrativa cubana en los escritores actuales. Y entonces pueden estudiar un escritor, un narrador actual, pensando en cuánta influencia tienen de Lino Novas Calvo, de Alejo Carpentier, pero no piensan que Lino Novas Calvo y Alejo Carpentier estaban hechos de otros mundos, no estaban hechos del mundo cubano. Y no piensan tampoco que ese narrador al que están estudiando, en su mesa de noche, lo que tiene no es una loma de libros de Novas Calvo y de Carpentier o de Cabrera Infante o de Reinaldo Arenas, sino que tiene un montón de traducciones y está leyendo tradiciones muy de todas partes, ¿no? Es decir, sería muy difícil ahora gozar de predicamento con el afán de representatividad que los viejos maestros del boom tuvieron. Sería bastante imposible. Uno piensa, por ejemplo, yo pienso en la obra de Bolaño en 2666, cómo ese afán de representatividad, pero escarmentado, como un gran meandro sobre ese afán de representatividad. Un escritor chileno que ha vivido en México, que está escribiendo sobre la frontera mexicana, pero que tiene, habla también de un escritor del Tercer Reich o el simpatizante del Tercer Reich a quien están buscando. Es decir, ha roto el macondo de él, se ha desbordado. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que me aleccionaron desde el inicio es que no podía repetir ese afán de llegar a ser cónsul honorario de Cuba ante el mundo. Eso que lo fueron muchos de los. De hecho, un señor como Vargas Llosa, un señor como García Márquez, tenían una pompa diplomática alrededor de ellos. Se movían con pompa diplomática, con la pompa diplomática de que ellos personificaban de algún modo lo que era América, o lo que eran sus países, pero empezaron en sus países y llegaban a toda América. A mí no me interesa ese asunto. Me interesa más bien los cruces, me interesan los soplos, me interesa todo lo que se va entretejiendo, me interesa me va interesando cada vez más no pensar Cuba, sino pensar a la manera de Brodel el Caribe como un Mediterráneo. Me interesa pensar más los entrecruzamientos, pensar, por ejemplo, en cosas tan excéntricas como que los padres de Eddie Barton estuvieron de luna de miel en Cuba, o que un hermano de Wittgenstein se suicidó en La Habana, o que Billie Holiday fue también de viaje de boda a La Habana. Ese tipo de cruces, ese tipo de habaneros por el mundo, cubanos por el mundo y mundo dentro de Cuba es lo que yo creo que termina desbordando el macondo que pudiera ser.
Macondo es una aldea, termina siendo, o el Comala, podría decir, aunque Rulfo no tuvo esos afanes de representatividad, pero bueno, ha terminado siendo de algún modo como una atracción, de una fuerte atracción local. Eso también evita... Porque la crítica fue quien elaboró mucho Claro, la crítica, claro. y bueno, y las editoras de la época, ¿no? Claro. Y hay que cuidarse de no ser convertido en un Disneyland de la literatura, porque terminas escribiendo, Macondo es un Disneyland ya de la literatura. Entonces, Comala han tratado de hacer un Disneyland de la literatura. Entonces, a mí me interesa más Tron, Football Orbis Tertius. Me interesan más los mundos escurridizos de enciclopedia que se van por los lados y todo eso. En ese sentido, y me gusta, por ejemplo, el caso de Borges, que es alguien que está combinando una argentinidad cuestionable, pero esencial, con todos estos mundos tan exógenos, podría decirse, si se pensara provincialmente, si se pensara parroquialmente, ¿no? En ese sentido, escapar de todo esto, yo creo que uno tiene que cumplir a la dieta de lecturas que se impone. Si uno lee continuamente escritores de otros ámbitos y de otras lenguas, uno tiene que pasar a responder por esas lecturas. Uno no puede leer obsesivamente a Proust o a Flaubert y vivir de espaldas a Proust o Flaubert. Proust y Flaubert forman parte, son tus abuelos también. Aunque los tengas que entender vía traducción, pero son tus abuelos, forman parte de tus abuelos. Hay que responder a todos esos llamados. En ese sentido, yo creo que la mesa del escritor está conectada con la mesa de noche del escritor. La mesa de trabajo del escritor está conectada con la mesa, tiene vasos comunicantes con la mesa de noche, donde uno pone los libros que lee antes de dormir. Está todo eso comunicado a través de los sueños, pero a través también de la relación entre comida y culinaria, lo que uno come y lo que uno sirve a los demás, ¿no? Es algo muy recurrente en eso. Y para mí, estrecharse, reducirse a un nacionalismo es traicionar el contenido de la mesa de noche, que está lleno de novelas extrañas. Hay novelas chinas del siglo XIII y uno está hablando como si estuviera siempre puesta la guayabera mental, ¿no? El traje típico cubano, es como no puede, escapa de la guayabera mental. Tú eres un lector de un novelista chino del siglo XIII. Tienes que responder ante el tribunal de la literatura china del siglo XIII, de algún modo, ¿no? Bueno, Fonte, ahora te dejo conversando con Idalia. Un placer conversar de todas esas filiaciones y filiatrías contigo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Ponte, por concedernos esta entrevista. Y bueno, yo también me voy a centrar en dos cuestiones. Y para eso, para cada una de ellas, voy a hacer una pequeña, o no tan pequeña, introducción, sobre todo pensando en que me voy a referir a dos libros importantes de los últimos 10 años y que creo que merecen un poco de comentario, sobre todo para el público. Bueno, en 2010 tú publicaste en la editorial Colibrí de Madrid, Villa Marista en Plata, y recién en marzo de este año ha salido por la editorial Renacimiento La lengua suelta, seguida del diccionario de la lengua suelta. En el intervalo de una década, ambos libros han traído a tu literatura un cambio de perspectiva según yo lo veo. En Villa Marista en Plata, y aquí recupero literalmente tus palabras, abordas la visibilización de la violencia ejercida por el régimen cubano. Estudias cómo los órganos estatales de represión se han convertido en tema para algunos artistas y cómo se da la relación entre vigilantes y vigilados
entre agentes secretos e intelectuales. También te dedicas a recomponer la discusión de escritores y artistas a propósito de la censura y la represión estatal, tomando como escenario la llamada guerrita de los emails, ocurrida entre 2006 y 2007, cuando censores de la vieja escuela de los años 60 y 70 fueron entrevistados en un programa de la televisión cubana, hecho que movilizó a los escritores y artistas, al tiempo que colocó en la palestra pública, medios digitales mediante, las negociaciones entre los intelectuales y las autoridades políticas. Este episodio vuelve a aparecer a modo de crónica en La Lengua Suelta, poniendo en evidencia un tema central para la historia intelectual cubana a partir de 1959, que es el de su inamovible política cultural. Por último, junto con la publicación de La Lengua Suelta y a lo largo de 3 meses, fuiste postando en Facebook jugosos fragmentos del diccionario de la lengua suelta desde la cuenta de Fermín Gabor, autor apócrifo de las crónicas de La Lengua Suelta, y en cuyas entradas te refieres justamente a una serie de figuras de la cultura cubana que aparecen en las crónicas. Esas publicaciones diarias avivaron todo tipo de reacciones en los lectores, tanto en los detractores ideológicos de tu trabajo, como en los lectores que se identifican plenamente con él. Por todo esto, Ponte, quisiera saber tu opinión respecto a la relación entre la literatura, la política y las nuevas tecnologías, en la medida en que este último libro te ha situado también en el centro del debate público. Ahora, sobre todo, cuando el acceso a Internet en Cuba se encuentra menos limitado que en 2010 y su alcance en la isla ha sido extraordinario. Gracias, Idalia. Cuando yo me propuse escribir Villamarista en Plata, Villamarista es el centro de investigación y de interrogatorios y torturas que tiene la policía política en Cuba, el Ministerio del Interior en La Habana. Era un antiguo colegio de hermanos maristas, devenido el cuartel del Ministerio del Interior. Cuando me propuse hacerlo, me interesaban varios temas. Uno de ellos era cómo la literatura y el cine y las artes plásticas los artistas y los escritores, empezaban a incorporar, a poner en escena, a hacer visible el trabajo de la policía secreta. Es decir, cómo la policía secreta perdía secreto para los escritores. Empezaban ellos a mostrarlo. Era algo que había sido un gran tabú dentro de la cultura cubana. Se hablaba, se conocía, se hablaba en los corrillos, se conocía, se temía y se teme, pero nadie se atrevía a hablar de la importancia de la policía secreta dentro de la vida cultural y política cubana. Lo empezaron a hacer ciertos cineastas, ciertos artistas, ciertos escritores, y me interesaba en ese tema. Por otra parte, me interesaba también la relación que tienen, sobre todo los escritores, y a partir del episodio que tú señalas de la guerrita de los emails, la relación que tienen con la política. Es un acuerdo tácito, un convenio entre represor y reprimido, en el cual se piensa siempre que el reprimido no tiene derechos de reclamación o no tiene derechos de negociación ante el represor. A mí me interesaba estudiar y averiguar cuáles eran los derechos de reclamación que tenía el reprimido, el artista reprimido frente al policía represor. Y para hacer un esquema muy simple del asunto, la cuestión estribaba en los episodios de los años 70. El Estado cubano, y por tanto el Ministerio del Interior y la Policía Secreta, le interesaba hacer creer que estos episodios habían sido una excepción dentro de la política cultural cubana, que habían sido hechos por ejecutores que se habían tomado atribuciones de más.
y había sido hecho por erráticos administradores de la cultura. Erráticos administradores de la cultura que, una vez apartados de la administración cultural, daban paso a una cultura administrada sin esas torpezas y sin esos episodios tan vergonzosos. Eso era lo que quería hacer creer el Estado. A su vez, a los artistas les interesaba, muchos artistas, sobre todo a los viejos artistas y viejos escritores cubanos, les interesaba que no volviera esa política, la política de represión tan fuerte, y le interesaba hacer creer al Estado que ellos a su vez creían que eso había sido un momento excepcional, algo oprobioso, pero una excepción que no volvería. Esa complicidad era una negociación. Me interesaba la relación entre complicidad y negociación entre artistas y Estado, entre artistas y policía política, y entre artistas y discurso oficial. Todo esto tiene que ver también con la idea de que Cuba ha sido el régimen cubano a partir de 1959 ha sido un régimen muy iconográfico, un régimen una revolución hecha de grandes fotografías, de grandes íconos, de belleza hipster masculina, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro. Hay una hollywoodización de la revolución en ese sentido, hay un trabajo publicitario sobre la revolución, y a su vez hay un trabajo secreto de esconder la represión, de que sean fotografiados los líderes y la gloria de la revolución, pero que la represión no aparezca, que no pueda decirse, no pueda señalarse con dedo. Es decir, que todo lo que no pueda relacionarse los crímenes de la dictadura castrista con crímenes de la dictadura batistiana, a la cual combatió y la cual vino a sustituir a la larga, ¿no? Entonces eso me interesaba en el libro. Me interesa cómo las nuevas tecnologías, digamos, un móvil, un teléfono, un celular, pueden hacer visible episodios de represión que antes eran perfectamente ocultados por una prensa oficial férrea y por una prensa internacional coartada porque echan al primer corresponsal que se ponga a dar noticias que no gusten al gobierno. Entonces, ese control férreo de la salida de la información se rompe con los móviles. Se rompe también el control férreo sobre la transmisión de información con las memorias flash, con las memory flash, con todo lo que empieza, la miniaturización empieza a ayudar a la revelación de datos y de imágenes y de hechos que no querían ser revelados. Y, digamos, una película, un documental puede ser filmado con una pequeña cámara, hasta con un teléfono. Esto es algo que antes no había sucedido. Entonces eso ha cambiado en todo. El libro falla, mi pronóstico en ese libro falla, en que yo doy el pronóstico de que el intelectual cubano se irá más hacia la política, cambiará más hacia la política, se relacionará más con los opositores políticos y se relacionará más con los reclamos populares. No, la literatura cubana en su mayoría sigue viviendo como una élite, es una élite formada por el gobierno, es un gremio premiado de algún modo por las instancias gubernamentales, y hay una separación muy grande, una brecha muy grande entre la gente, la preocupación común, las preocupaciones comunes y las preocupaciones de un escritor, de un artista. Antes era que los dejaran viajar, porque estuvo controlado la salida o no del país. Ahora es que los dejen vivir en paz, ganar su dinero, hacer su arte sin problema. Pero este tipo de relación del escritor y la política es algo que todavía, sobre lo cual en ese libro no lo agoto, en ese libro fallo en ese pronóstico, es decir, bueno, voy a ser piadoso conmigo mismo, voy a decir que no he fallado en ese pronóstico, sino que ese pronóstico está pendiente. Al final yo no dije que iba a suceder en 4 años o en 5 años. La relación del escritor con la política y del artista con la política cubana cada vez es más
El otro día yo hablaba con Tania Bruguera telefónicamente, que está en Cuba, y me contaba cómo ella siente que cada vez más los artistas, sobre todo los artistas visuales, están más relacionados con la política, está más, es un trabajo más de coincidencia con la oposición política dentro de Cuba, la oposición política al régimen cubano, ¿no? Al régimen revolucionario. Entonces, en ese sentido, es un libro en que me interesaba cómo la tecnología creaba vías de difusión, no solo de episodios vergonzosos, sino también de episodios grandiosos. Es decir, la literatura, el arte, todo puede ser, ahora se maneja de un modo, gracias a la miniaturización, gracias a la memoria flash, gracias a todo lo que, a lo técnico, a los avances técnicos, puede uno acceder más a más información. Entonces es un libro hecho sobre esas novedades tecnológicas, como esas novedades tecnológicas que podría traer una serie de novedades tecnológicas a un ambiente tan anquilosado como el ambiente político y literario cubano. No te estoy oyendo, Idalia. Disculpa, estaba con el micrófono desconectado. Sí, cuando comenzaste a responder la pregunta, te referiste a cómo los escritores no estaban relacionados o no trabajaban en su literatura las cuestiones políticas en el sentido de revelar, vamos a decir, los secretos, ¿no? Del Estado o los secretos del modo en que el Estado controlaba o controla la literatura. Había, al contrario, otra manera de participar, vamos a decir, que era reafirmando el valor de esas agencias de seguridad, y eso aparecía mucho en la literatura policial de los 70, donde se mostraba apenas el lado heroico de los órganos de la seguridad del Estado. Y desde luego que, por otra parte, ya volviendo al final de tu respuesta, la cuestión de la tecnología hoy ya nos dejaría un poco dudando, por lo menos ya no podríamos afirmar categóricamente, como lo hacía Barthes, que las imágenes no son la realidad, porque toda esa iconografía épica de la revolución que se ha transformado en una mitología y que está impregnada en el imaginario, por lo menos en el imaginario occidental, ya puede ser de cierto modo desarticulada, aunque creo que es algo que tomará todavía mucho más tiempo del que le tomará a los propios escritores y artistas cubanos posicionarse políticamente con relación a eso, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy difícil combatir un mito tan fuerte. Sin duda. Va a tomar tiempo y tiene que ser una carrera de relevo porque es una carrera que agota, una carrera agotadora. Es decir, en ese sentido es importante que la intelectualidad cubana se vuelque en algún momento sobre la política para que no sean siempre los mismos los que estén incidiendo sobre el tema. Primero porque las voces se gastan, hay una degastación de la voz cuando vas, y segundo porque es una tarea, son los 12 trabajos de Hércules, con 12 trabajos más, los 12 trabajos de Hércules llevados al cuadrado. Los 144 trabajos, en mi cabeza matemática estaba, los 144 trabajos de Hércules. Entonces, en ese sentido, es muy necesario esa relación con la política de los escritores. Es una relación con la política que
no solo es necesaria para la recuperación de la crítica literaria. La crítica literaria cubana apenas existe por el miedo a hacer reflexiones políticas, porque todo lo que uno reflexiona puede terminar siendo político. Entonces, en ese sentido hay mucho miedo y ha empobrecido mucho la crítica literaria, una crítica literaria de juzgar un libro, el hecho de el miedo a hablar ante las autoridades, el miedo a hablar y ser considerado frente a autoridades. De hecho, de algún modo, todo lo que la censura, una censura estatal férrea, termina siempre empobreciendo la crítica literaria. Exactamente. Hércules va a necesitar mucho más que un celular. Y bueno, esto que dice sobre la crítica literaria lo podríamos extender al pensamiento en general. Hay una política cultural que simplemente ha impedido que se desarrolle el pensamiento, ¿no? Y bueno, quisiera pasar entonces a otro tema, ya más centrada en tu último libro. Y como ya mencionaba anteriormente, la lengua suelta promueve un cambio de perspectiva en tu escritura y en el modo de abordar el escenario actual de la cultura en Cuba, cuya marca más evidente es el humor. Se trata, me parece, de un humor que promueve más que la risa, la carcajada carnavalesca, pero bueno, sabemos que la risa no siempre es motivo de risa y que el poder político no es muy receptivo al humor, en la medida en que provoca en ese poder cierto terror a la pérdida del control. Por tanto, el humor en la lengua suelta no funciona apenas como un vínculo, diría que físico, a través, vamos a decir, de la carcajada, ¿no?, con el lector, sino también funciona como arma crítica, como arma política y como arma historiográfica. Se trata de un humor que tiene también algo de realismo grotesco, en el sentido que le da Bakhtin, o de sublimación, en el que le da Freud, pues descarta lo solemne, es un humor espirituoso, nos alivia y libera nuestro espíritu oprimido. Diría que una misma lengua ocupa todo el lenguaje, todos los géneros, puesto que trabaja con archivos y registros que trascienden lo específicamente literario, ficcional. Los libros no son más importantes que los periódicos, o los noticieros, o los encuentros de escritores, los premios literarios, los cambios de funcionarios en la jerarquía institucional cubana. Tampoco los libros son más importantes que los chismes de salón o los secretos de alcoba. Esta cuestión del humor y el manejo de la lengua viene unida a la problemática de la autoría del libro también. Por un lado es el húngaro Fermín Gabor, quien desde Budapest, atrincherado tras un seudónimo, escribe La lengua suelta. Por otro lado eres tú, Antonio José Ponte, la otra cara de Gabor, cuando te presentas como autor del diccionario. En uno de los capítulos del libro, titulado El misterioso caso de las reseñas rusas, donde Fermín Gabor ejecuta la envidia y la venganza, podemos leer, y aquí voy a citar: tampoco voy a defenderme de la acusación de ser Ponte. Quien está hablando aquí es Fermín Gabor. Hago ver, no obstante, que en ninguna página de este autor he encontrado el humor que persigo con mayor o menor suerte. Y hasta donde sé, Ponte se ha caracterizado por decir lo que piensa sin necesidad de seudónimos. No coincidimos, pues. Yo lo supero en humor, él me supera en franqueza. Bueno, yo quisiera que comentaras un poco esta relación, cómo te ves tú con relación a este personaje apócrifo,
que aparece en el libro y donde tú en esta cita tan claramente separas rasgos que caracterizan a Fermín Gabor de otro que te caracteriza a ti. De cierta forma, el humor lo dejas a cargo del húngaro y la franqueza se queda contigo. Sin embargo, ponte el humor, el escarnio, la burla, yo creo que, bueno, presiden las dos partes del libro, fusionan la lectura, la escritura y las marcas de oralidad, y relatan los hechos sin ningún sometimiento a formas institucionalizadas del discurso literario. No tengo dudas de que nos encontramos ante una obra de extrema complejidad, con diversos niveles de lectura, en la que el manejo del humor alcanza cuotas nunca vistas en la literatura cubana, por lo menos la biblioteca que me pertenece y hasta donde mis lecturas han llegado. Por eso mismo, además de hacerte esta pregunta sobre esta perspectiva o esta distancia que tú puedes establecer entre Fermín Gabor y tú mismo, me pregunto cómo ves este cambio, ¿no?, en tu escritura, ya que justamente el humor, insisto, el baluarte que sostiene la inmensidad que es tu libro. Y ese humor debe ser considerado con bastante seriedad porque va mucho más allá de la carcajada. Gracias, Ida. Has hecho una teoría de los humores en un momento, te lo agradezco. Cuando te estaba oyendo, estaba pensando en lo curioso de que en una época de pandemia, con mascarillas, tengamos que hablar de un seudónimo, ¿no? El seudónimo y la mascarilla. Es algo complicado para mí. El asunto, digamos, si lo pudiera resumir, no es tanto la relación de un seudónimo y un autor, la combinación de seudónimo y autor. No es tanta la separación entre lo que pueda o no decir un autor como el modo en que lo pueda decir. Digamos, yo en el diccionario trato de parecerme a Gabor, pero no llego a ser Gabor. Y Gabor habla de esa distinción entre un autor y otro, ¿no? Un seudónimo se busca no solo para defenderte, no solo para disparar desde un sitio seguro, sino también seguridad estilística, por seguridad no solo de la respuesta que te pueda dar el enemigo a quien tú estás criticando, que se va a convertir en un enemigo personal sencillamente. Uno no utiliza un seudónimo para no tener enemigos personales. Yo tengo suficientes enemigos personales como para no preocuparme por ganar uno más, uno menos. El asunto está en las permisividades estilísticas que uno se dé. ¿Hasta qué punto uno empieza a hacer? Yo creo que Gabor es una especie de escritor que yo nunca podré ser. Es una especie de si tuviéramos... Ese libro es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo me ocupo de ser un Dr. Jekyll, arrimarme todo lo que puedo a Mr. Hyde, pero Gabor es Mr. Hyde. Entonces, en ese sentido, tiene unas libertades estilísticas. Es la libertad que da el choteo de Mañas, por decir un nombre de teórico del asunto. Es la libertad que lo acerca, yo creo que al último Reinaldo Arenas o a cierto Cabrera Infante, al de Cabrera Infante de Mea Cuba, que yo como escritor me es muy difícil sostener con mi nombre. Entonces, de algún modo, la diferencia, el recurso a un seudónimo habría que pensarlo
no solo como resguardo, como salvaguarda de el conflicto enorme que puede desatarse con una crítica, y una crítica risible y una crítica, como dices tú, donde hay tanto de grotesco, donde hay muchos retratos parecen George Gross, están pintados con un expresionismo bastante atroz, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es solo, no es por cuidarse Durante mucho tiempo, Gabor estuvo siendo atribuido a las más diversas gentes. Y varios escritores en La Habana tenían la fama de ser Gabor. Y muchas de esas gentes pueden haber recibido la respuesta a las infamias de Gabor, ¿no? Pero sobre todo el sentido del seudónimo es el sentido de la diversión, de ser, como no sé, de estar el estar enmascarado permite tomarse ciertas libertades, no importa cuán transparente se haga la máscara, por hablar de la máscara, la transparencia, no importa cuán transparente esa máscara se haga, no importa cuán achacable o cuán adjudicable sea el seudónimo. Lo importante es que es un merodeo estilístico, un merodeo también para hacer cierto tipo de prosa. Una prosa en la que entra lo popular de un modo como yo no lo cultivo en mi literatura, en la que entran fragmentos de canciones, en la que entra toda una relación entre lo que se llamaría baja y alta cultura, si se pudieran dividir las aguas, ¿no? Esas aguas. Entonces, para mí es importante esa relación con el seudónimo. Sí, tiene también algo del imitador de voces de Bernard también. Ah, maravilloso, claro. Sí. Sí. Bueno, yo también tengo que decir solo un apunte, que hay pocos secretos de alcoba. No hay casi secretos de alcoba. Bueno, o por lo menos no hay mucho, ¿no? Sí, bueno, yo también exageré un poquito. Ya. Bueno, Ponte, te estamos muy agradecidas. Con certeza el público que está asistiendo también a esta entrevista lo está. Y yo quisiera apenas pasar así sumariamente sobre los puntos así que aparecieron en la entrevista. Bueno, lo interesante de esa relación entre la ruina arquitectónica y la ruina de la ideología, que es algo que comentó en el chat Raquel Lacorte dos Santos. También, bueno, muy lindo lo que comentaste sobre el tema de la biblioteca y de la formación literaria de los escritores cubanos, así como la construcción de una literatura a partir de cruzamientos en los que el concepto nación no es el eje, ¿no?, sino las entradas que la cultura extranjera de un modo amplio tiene en esa literatura. Y bueno, todavía con relación a la cuestión de la tecnología, prefiero no hacer ningún cierre porque ahora tenemos algunas preguntas del público y vamos a dejar ese tiempo para que puedas responderlas. Aquí Víctor Kawakami nos pregunta acerca del alcance tecnológico. Dice, quisiera saber lo que puede decirnos Ponte sobre los impactos de la presencia o no de periódicos digitales como Encuentro en la Red y Diario de Cuba. En la isla. En la isla, sí. La pregunta sí, en la isla. en la isla. Sí, se ha hecho es muy creciente. Es muy creciente y es efectiva, en el sentido de que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Se han publicado en diarios, Diario de Cuba y otros medios independientes y de dentro y de fuera de Cuba, han publicado casos
de familias con problemas de casa, que han perdido su casa o algo así, y que el Estado les ha prometido y no le llevan tiempo sin dotarlos de un techo. Ese tipo de información, cuando se publica, inmediatamente consigue una respuesta del Estado para tratar de resolver ese problema puntual y acallar el conflicto que exista. Es un ejemplo mínimo, son ejemplos mínimos, pero esos ejemplos mínimos eran ejemplos que antes no se veían, antes era imposible. De algún modo, la discusión, de algún modo, la prensa oficial cubana y de algún modo la política del régimen cubano, del gobierno y del Estado, empiezan a responder, empiezan a rendir cuentas, aunque sea mínimamente, cada vez empiezan a rendir más cuentas a una opinión pública que ya no, de la cual ya no tienen el monopolio y empiezan a tener que dar explicaciones. Y no es casual, por ejemplo, que a partir de la influencia de estos medios independientes dentro de Cuba, los periódicos oficialistas cubanos hayan abierto secciones de respuestas a las cartas de los lectores, que no existían antes. Entonces empieza a haber una preocupación por cómo modular la opinión pública y los problemas que aparecen de cubanos dentro de la opinión pública. Es muy evidente. Asimismo, estos medios dan una visibilidad a los opositores políticos, a los presos políticos, a todos los casos de presos de conciencia que hay dentro de Cuba, que de otro modo no existiría. No solo se ocupan de los problemas menudos de la gente, los problemas cotidianos de la gente del día a día, sino también de los problemas políticos del país. Y son también medios que yo creo que sirven, Diario de Cuba y otros medios, a una pedagogía del espacio público cubano que no existe. Son sitios donde se puede polemizar, donde se publican opiniones distintas, opiniones contrarias, opiniones antagónicas, opiniones en discusión, que es algo que ha estado escamoteado en Cuba durante más de medio siglo. Cierto. Bueno, Estamos recibiendo muchas preguntas. Sí, yo recuerdo, y aquí aprovecho, me cuelo yo de nuevo, en mi última visita a La Habana yo visité un museo, ahora no recuerdo el nombre, está creo que en la calle 14 y Quinta Avenida en Miramar, desde luego que es algo del Ministerio del Interior. Era el antiguo museo del Ministerio del Interior que ha devenido en algo así como museo del bloqueo, contra el bloqueo norteamericano. Exacto, y allí hay una sala que está dedicada a la batalla de ideas y a la guerra tecnológica, y justamente Diario de Cuba aparece allí como uno de los medios de comunicación financiados, ¿no?, por el enemigo, como para usar el mismo lenguaje. Sí. Que utiliza ese museo como uno de los medios que promueve un estado de cosas y que hace una serie de críticas al sistema que atentan contra la seguridad, ¿no?, nacional. O sea que quien visita ese museo, además de que Diario de Cuba es inaccesible desde Cuba, tiene un título bastante, paradójico en ese sentido, porque es el Diario de Cuba que no se puede leer en Cuba. Entonces es muy curioso también, ¿no?, cómo el trabajo que hace el diario y al mismo tiempo que es censurado en Cuba, de alguna manera acaba repercutiendo y obligando, de cierto modo, a que se tomen otras medidas o que se tome en consideración, vamos a decir, la voz, ¿no?, de la gente en Cuba y que ganen esos espacios dentro de la prensa oficial. Así que es todo muy contradictorio. Y permíteme apuntar algo muy breve, y es algo que también ha cambiado, y ha cambiado gracias a las redes. Los personajes oficiales cubanos, desde el presidente de la República hacia abajo, los ministros y todos, han abierto cuentas en Twitter. Y ya por primera vez han tenido que enfrentarse a las réplicas de la gente.
Eso no había sucedido antes. En ninguna asamblea dentro de Cuba alguien puede levantar la mano y poner en jaque al dirigente que tenga enfrente. Entonces, las redes han permitido eso también. Y nosotros como Diario de Cuba también tenemos el modo de sortear la censura, es decir, llegamos a los cubanos, pero de un modo como violando el embargo o bloqueo que nos tienen puesto. Bueno, estoy por aquí controlando el chat, Idalia y Ponte, y tenemos una pregunta de Néstor Rodríguez que dice: a propósito de la lengua suelta, quisiera ubicar ese libro en el contexto más amplio de la obra de Ponte y preguntarle si acaso es posible verlo como una especie de Tuguria, y a Fermín Gabor Ponte como el paseante que la recorre. Una pregunta ingeniosa. Una pregunta ingeniosa. Mis saludos a Néstor, a quien conozco y que ha leído mis libros, con quien he hablado a veces de mis libros. Sería así, que Tuguria, lo que pasa es que Tuguria es una ciudad secreta, es una ciudad subterránea, y Gabor y Ponte recorren una ciudad solar, una ciudad bajo la luz de la visibilidad. Puede que esté revelando lo de Tuguria que hay en esa ciudad, pero digamos 17H, que es la dirección de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, puede tener muchas sombras de Tuguria dentro de ella, pero todo está demasiado visible, todo está demasiado expuesto a la realidad. De algún modo, yo lo vería como un trabajo de arqueología cotidiana, si acaso, y en ese sentido puede emparejarse con Tuguria. Son excavaciones parciales, es abrir la puerta de una oficina de un funcionario, excavar en esa oficina, ver cuántos huesos hay. Ciertos funcionarios son carnívoros, son caníbales, y entonces descubrir eso, de eso se trata, ¿no? Pero me lo voy a pensar, Néstor, porque es algo que me toca, como hipótesis me ha tocado, me ha dejado un poco trulato. Ya lo pensaré y hablaremos de eso cuando veamos. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Adriana Kansepolski. De pregunta si se puede hablar de alguna manera de una ruina de la lengua. Sí, claro. La neolengua, yo ahorita citaba a Orwell, cuando el Estado administra la versión de la historia de un modo tan férreo, cuando administra el discurso de un modo tan férreo, cuando la voz de un líder se convierte en la voz autorizada y la voz de ese líder en los discursos. Piensen ustedes que la política cubana se ha hecho muy poco en asambleas, y gran parte de la política cubana, de los cambios políticos y todo, eran anunciados en los discursos de Fidel Castro. Es decir, había que oír los discursos de Fidel Castro con toda su retórica, con su incansable verba, para alcanzar a los cambios que pudieran afectarlo a uno. En ese sentido, cuando se domina de ese modo la lengua, cuando se quiere controlar de ese modo la lengua, claro que se arruina la lengua. Es decir, el idioma cubano es un idioma castrante, eufemizante, usa mucho los eufemismos. A mí cuando me expulsaron de la UNIAC, por ejemplo, nunca dijeron que yo estaba expulsado, ni había sido desactivado. Es algo un poco, suena como la antesala de la vaporización, ¿no? De la que habla Orwell. Entonces, en ese sentido, para mí fue muy importante leer libros como el libro de Klemperer sobre la lengua del Tercer Reich y un libro de Armand Robin, que es un francés que estudia la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, porque el control de la lengua termina anquilosando la lengua, el control político de la lengua termina anquilosando la lengua. Toda política controla el lenguaje, solo que no puede tener el monopolio del lenguaje. Entonces, en ese sentido, todos los políticos, incluso en la mejor de las democracias, están tratando de controlar el lenguaje. Todos estamos tratando de controlar el lenguaje.
todos somos Humpty Dumpty, todos queremos lo que le dice Humpty Dumpty a Alicia. Hay que saber quién es el dueño de las palabras. Tú eres el dueño de las palabras y las palabras hacen lo que quieran. Un escritor es dueño de las palabras. Esa es la parcela que un escritor discute con un político que quiere monopolizar el lenguaje. Porque en el escritor también hay un monopolizador del lenguaje. Aunque, evidentemente, ningún escritor termina siendo Fidel Castro. Un escritor tiene, por grande que sea, tiene que aceptar la cohabitación con otro. Entonces eso cambia ya el acercamiento al lenguaje. Pero digamos, la ruina del lenguaje es evidente en Cuba. Es evidente cuando uno habla con las personas, con cubanos de a pie, y los oye hablar como si estuvieran hablando los locutores del noticiero dando noticias políticas. Usan una lengua prefabricada, trabajan con elementos prefabricados de la lengua, como en la arquitectura. No hacen arquitectura de ladrillo, como hacemos, uno trata de pensar ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, frase a frase. No, usan demasiada lengua prefabricada y eso se nota enseguida. Esa lengua prefabricada es repugnante. Para empezar, porque está muerta, es mortecina, no da nada, no brilla, no es personal. La persona que habla lengua prefabricada no es un hablante, está perdida, no existe. Entonces, en ese sentido, el combate contra la ruina de la lengua también existe. Pero además de eso, lo que yo decía también, vivimos de la ruina de la Torre de Babel. Es decir, no solo es ya la cuestión política, es también la cuestión de la pelea retórica de los escritores y todo, de la lucha por encontrar un habla personal, donde incida lo original y la tradición. Eso hace también que la lengua sea problemática y que sea vista como ruina. Uno escarba dentro de las ruinas de la lengua y uno termina inevitablemente por arruinar una lengua. Su lengua propia la termina arruinando, ¿no? Sí, tiene que ver con aquello que Calvino comentaba del vaciamiento del lenguaje que se ha producido. Exacto. A partir de la proliferación de la imagen sin significado, o sea, significantes vacíos circulando, mucho más ahora en el mundo de la internet, ¿no? Que es fabuloso. Totalmente. Hay una pregunta que me fascina, porque también a mí me sobrecogió esa metáfora que usaste de la mesa de noche, ¿no? Yo he estado pensando mucho en la mesa de comer, o sea, tu mesa de escribir y la mesa de comer, y hoy te apareces con la mesa de noche, o sea, la de dormir. Entonces Dionisio Arreaza pregunta si tú te alcanzas a imaginar cómo era la mesa de dormir de la mesa de noche de Lezama y de Piñera, según las lecturas que tú has hecho de ellos. Si podemos imaginarnos cómo era la mesa de noche de Piñera y Lezama. Puedo imaginarlo, porque termino un libro ahora y el próximo libro es sobre Lezama y Piñera y he estado siempre, a pesar de que no imaginaba hacer un libro sobre ellos, he estado siempre pensando en ellos, averiguando, desentrañando, chismeando, como haría Gabor, sobre todo él. Bueno, Lezama, para empezar, era un insomne tremendo. Tenía el insomnio del asma y el insomnio del escritor también. Entonces, yo creo que cuando llegaba a la cama ya no tenía mesa de noche. Llegaba a dormir, porque todo el tiempo estaba sentado entre muchos libros. Quien ha visto las fotos de Trocadero 162 de él en su biblioteca, él está en una silla y lo rodean toda una cantidad de libros enormes. Parece la trastienda de un librero de segunda mano, un anticuario o algo así. Pero a diferencia de esas imágenes, yo pienso que la mesa de noche no es un mueble en Lezama importante, sino el sillón del insomnio. Y entonces en ese sillón del insomnio está toda la biblioteca a la rodea. La biblioteca de Lezama era monumental. Él trató de seguirla haciendo después del 59, cuando los libros, la importación de libros desapareció. Él siguió haciéndola crecer y era monumental y dirigida hacia todas partes. Era de una, en realidad, si uno hiciera un programa cibernético donde entraran todos los libros de Lezama y metiéramos como entrada todos los libros de Lezama y arrojáramos un retrato robot del lector que era, saldría un monstruo, evidentemente.
es decir, un monstruo barroco, es un lector de un desaforado, un lector de una voracidad tremenda. A diferencia de él, que además se corresponde con su corpulencia, el flaco Virgilio sí tiene mesa de noche. Y en la mesa de noche, Virgilio, las obsesiones son los libros sobre la aristocracia europea. Era un lector de memorias de princesas, duquesas, archiduquesas, le interesaba mucho eso, lo leía, pero es una biblioteca en la cual el libro entra y sale muy rápidamente. Virgilio apenas conserva libros en su casa, los regala, los da, no se queda con, no es acumulador como les ama, no tiene, esto que voy a decir no tiene connotaciones sexuales, sino solamente coleccionista, no tiene erotismo, no tiene retención anal como les ama. Entonces, Lezama es un coleccionista, Virgilio no. Lezama tiene una gran biblioteca. La mesa de noche de Lezama es su biblioteca de insomnio. En Virgilio son estos libros de chismes versallescos que luego él no va a aprovechar en su literatura, o la aprovecha muy parcialmente, aparece, pero que dicen que en su conversación sí era muy recurrente, y de temas escabrosos dentro de lo versallesco. Le interesaba la defenestración de la aristocracia. En realidad leía como un revolucionario, leía como un sans-culotte. Entonces estaba leyendo Versalles como un sans-culotte. Es muy interesante la diferencia. Y también leía muchos contemporáneos, Virgilio. Tuvo una sección al principio de la Revolución donde presentaba autores jóvenes. Entonces me imagino que en esa mesa estarían muchos contemporáneos, y su infaltable Baudelaire y dos o tres autores, y estaría quizás recurrentemente, casi siempre, entre una princesa, entre el libro Un tomo de una princesa y de un archiduque, Kafka. Entonces, eso sería Ponte, como yo lo describiría. Los coordinadores del evento ya nos están avisando del tiempo, y entonces tenemos preguntas que tal vez no vamos a poder responder. Vamos a cerrar con una que hace Reinaldo Lastre. Él dice: fue una hermosa conversación, tengo una pregunta. Tu homenaje a Graham Greene y la evocación de la ruina en La fiesta vigilada coincide con una pequeña novela de Pedro Juan Gutiérrez, también aparecida en Anagrama. ¿Crees que hay una relación entre estos acercamientos? No, yo no me siento cercano a Pedro Juan Gutiérrez. Siento que somos simultáneos, pero no cercanos. Pero coincidencias. Sí, coincidencia. Vivíamos en la misma ciudad. Es alguien que personalmente me cae muy simpático. No lo estoy diciendo desde ninguna diferencia personal, pero literariamente no tengo... Me gusta mucho su libro, el de la trilogía Sucia de La Habana. El resto no me interesa tanto como literatura, no me interesa. Estoy siendo de cualquier manera, demasiado cortés, no me interesa, no es que tanto, no me interesa. No debe de ser interesante que escritores estén leyendo en un mismo tiempo y escribiendo al mismo tiempo Graham Greene. O sea, que hay ahí en el escritor que seduce bueno, los dos creo que tenemos en común que hemos aprovechado el acercamiento de un maestro de la narrativa a una ciudad en la que vivimos, que amamos, y que no hay muchas novelas sobre La Habana de escritores extranjeros, quiero decir. Hay episodios de Max Fried, de habaneros en una novela de él. Hay una novela de Ronald Fairbanks, que es un escritor muy raro, muy excéntrico, muy modernista inglés, escrita en La Habana, firmada en La Habana, pero y hay ambiente habanero y haitiano en la novela, pero no hay mucho más. No hay Hemingway apenas, un par de historias, pero no hay mucha Habana dentro de los escritores internacionales, ¿no? Entonces está la Revolución en el Jardín de Jorge Ibargüengoitia, que a mí me maravilla, es una de las crónicas más maravillosas que se han escrito. Lo que sí hay es mucho, a partir de la Revolución, mucha crónica sobre viajeros a La Habana, mucho fellow travelers que van a La Habana y que escriben sobre la Revolución y todo. Y mucha literatura de viaje desde el siglo XVIII y alguna de XVIII y XIX de distintos viajeros, pero
que alguien del calibre narrativo de Graham Greene se haya ocupado de La Habana, me imagino que eso haya encendido las alarmas de Pedro Juan como encendieron las mías, ¿no? Entonces dijimos, aquí hay filón, hay que aprovecharlo. Claro. Ponte, es un placer extraordinario conversar contigo, tanto que el tiempo se nos ha ido y casi que no nos damos cuenta. Quisiera seguir aquí conversando, pero el Congreso tiene sus horarios y entonces ha sido un placer extraordinario tenerte. Y Dalia, te cedo los minutos finales para encerrar la actividad. Sí, bueno, gracias Elena. Bueno, yo ya había hecho una breve síntesis de algunas cuestiones importantes que fueron tocadas por Ponte en la entrevista y solo agregar que hemos recibido aquí muchísimos comentarios felicitándote, Ponte, por la entrevista, agradeciendo mucho todas tus observaciones y nosotros nos sumamos a, a esos comentarios también porque realmente nos gustaría que ahora nos pudiéramos tomar un cafecito y continuar hablando sobre muchas cosas. Yo solo quería agregar que hoy Piñera estaría feliz con este tema de las cortes, porque podría haber algunos seriales en Netflix. Ah, totalmente. The Crown y todas las secuelas, claro. Claro. Bueno, gracias amigos. Vamos a pasar la Gracias. palabra a los organizadores. Y yo les agradezco a ustedes muchísimas las preguntas y a todos. Chao, un gran abrazo, Ponte. A ustedes. Abrazo para ti, Dalia. Para ti também. Agradecemos as participações do professor e das professoras aqui convidados desta atividade, desta manhã, do segundo dia do 11º Congresso Brasileiro de Hispanistas. Muito obrigada aos nossos convidados pelas importantes contribuições trazidas aqui no evento. A gente lembra que agora vai dar uma pausazinha, certo? Então, a gente volta logo mais às 14 horas, tá bom? Com a atividade sobre franco-atiradora e forasteira. 2 condições para a crítica latino-americana. Só lembrando que aí você acessa o site do evento, tá bom? E lá tem a programação, tem os vídeos lá informando o horário que vai começar. Você pode acompanhar também as atividades que aconteceram ontem. Se você perdeu alguma, tá lá no site, é só acessar. Então a gente tem um encontro marcado daqui a pouquinho, às 14 horas. Eu aguardo você.